te amamos, Señor, y te bendecimos. Para estudiar tu palabra, Señor, cuando abra mi boca, llenará tú. Y Padre, instrúyenos esta noche. Instrúyenos. Edifícanos, te lo pido todo. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Esta noche vamos a ver una porción en la primera epístola a los tesalonicenses. Vamos a ver el capítulo 2, empezando desde el verso 1. Y vamos a comenzar. Y Pablo les escribía a los hermanos en Tesalónica. Y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, quiero intitular este mensaje es, sírvele a Dios con integridad. Sírvele a Dios con integridad. Y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Ustedes se acuerdan la historia de cuando lo que pasó a Pablo en Filipos? ¿Se acuerdan de eso? Que me parece que era su primer viaje misionero y había ido con Silas. Y era su segundo viaje, cuando fue con Silas. Y en el pueblo de en Filipos habían unas personas que tenían a una muchacha, una joven, con lo que se llama un espíritu pitónico, un espíritu de serpiente o un espíritu de adivinación. Y dice la palabra de Dios, ahí me parece que es el capítulo 16 de los Hechos, habla y relata sobre cómo estas personas habían ganado mucho dinero a causa de el trabajo que hacía esta joven poseída por un espíritu pitónico. Y al Pablo y Silas, cuando caminaban, iban a enseñar, dice que esta muchacha iba detrás de ellos gritando, dice, estos son siervos de Dios Altísimo, que les traen el Evangelio de salvación. Y lo hizo varios días, pero no crean que necesariamente los estaba, ¿cómo se dice?, complementando, sino que más bien era como en tono de burla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Pablo llegó el momento en que se molestó, llegó hasta acá, y volteó hacia la joven y le dijo, espíritu inmundo, te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesús. ¡Pum! Salió el espíritu, se acabaron las adivinaciones y se enojaron mucho los dueños de esta muchacha y arrastraron a Pablo y a Silas y los llevaron al mercado, al centro de la ciudad, y les pusieron una acusación y los golpearon severamente, dice la palabra de Dios. Fueron golpeados y fue cuando los echaron en la cárcel. ¿Se acuerdan la historia muy hermosa? Que dice que a las 12 de la noche, en vez de estar lamentándose y quejándose, en vez de estar autolamentándose, empezaron a cantar salmos. ¿Se acuerdan de eso? Ese relato. Dice la palabra de Dios que el lugar donde estaban tembló, las cadenas y las puertas de la prisión, de las cárceles, se abrieron, y cuando el carcelero se dio cuenta que había sucedido eso, estaba a punto de suicidarse y quitarse la vida porque pensó que los prisioneros se habían escapado. Y Pablo y estaba a punto de quitarse su vida porque acuérdense que en esos tiempos no es como ahora, si algo pasa, morían. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos. El carcelero los sacó, los limpió, les dio de comer y les preguntó qué debo de hacer para ser salvos. Pablo le dijo, cree tú y toda tu casa y serán salvos. Cree tú y toda su casa serán salvos. Se bautizaron, recibieron al Señor, y al siguiente día las autoridades de la ciudad le mandaron decir al carcelero que estaban sueltos, los dejaran ir. Y Pablo les dijo, no los voy a dejar que se salgan tan fácil. Dijo, diles que ellos tienen que venir a decirnos, porque tomaron a dos ciudadanos romanos, a
Pablo y a Silas, dice, y nos golpearon sin tener juicio, ningún juicio, y ahora quieren que nos veamos, no. Y fueron y le dieron el mensaje a las autoridades de la ciudad, y se asustaron mucho, porque a los ciudadanos romanos no se les debería dar ese trato, tenía que haber un juicio. Entonces ellos mismos estaban en peligro de ser depuestos de su puesto. El caso es que llegaron, hablaron, le imploraron a Pablo por favor que se fueran de la ciudad, y sí, fueron a la casa de Lidia, se despidieron y salieron de Filipos. Y entonces vemos cómo Dios le da la vuelta a la situaciones donde a veces se miran muy difíciles, muy duras, y terminó el carcelero y toda su casa recibiendo a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Fueron salvos ese día, y Pablo tuvo también la oportunidad de llamar a cuentas a los líderes de la ciudad por haberlos maltratado de esa manera. Entonces, cuando Pablo dijo esto, dice que habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso es lo que se refería Pablo cuando estaba hablando con los tesalonicenses de los sufrimientos que había padecido. Y luego dice el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue de engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, una de las cosas, o más bien lo que debemos de entender sobre la predicación de la palabra de Dios, es que Dios es el que nos da la autoridad de predicarla. Y a veces, cuando predicamos la palabra de Dios, va a haber oposición. No importa dónde estemos, en qué contexto estemos, tenemos la autoridad por Dios de predicar la palabra. Y cuando leemos la historia de Pablo, nos damos cuenta que sufrió mucho Pablo, ¿verdad? Tuvo gran oposición, pero siguió predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se nos fue ordenado por Dios mismo que prediquemos la palabra de Dios. Y esa autoridad no la puede abrogar nadie, ni aunque hagan leyes, ni aunque suponga el que suponga. Cuando Dios nos ordena hacer algo, tenemos su autoridad de hacer lo que hacemos. Por eso los profetas, ¿verdad? Es la historia del profeta Jeremías, el profeta Isaías. Muchos de esos profetas predicaron durante tiempos donde había gran oposición. A veces nosotros nos imaginamos, quisiera ser como el profeta Jeremías o el profeta Isaías. Lo que no entendemos es que nadie quería el trabajo del profeta, ¿verdad? Nadie quería ese llamamiento, porque Dios los estaba llamando a que profetizaran y hablaran en contra de los reyes, de los líderes injustos que había en esos tiempos. Entonces, nadie quería llevar ese manto porque había un gran precio que pagar. Y ahora vemos aquí con Pablo que también Pablo pagó un precio muy grande por predicar la palabra. Pero la autoridad de predicar la palabra la tenemos por parte de Dios. Y por eso podemos testificar al que sea, donde sea, porque tenemos el respaldo y la ordenanza de que prediquemos la palabra de Dios. Fue por los esfuerzos de Pablo que Europa fue evangelizada, y por eso la cultura del oeste creció y fructificó en gran manera, ¿verdad? Se trasladó a Estados Unidos y fueron culturas muy prósperas, muy bendecidas, ¿verdad? Lo llaman el judeo-cristianismo, ¿verdad? La moralidad basada en las Santas Escrituras, ¿verdad? Que cambió las culturas paganas que había en esos tiempos. Lo que estamos viendo ahora, lo que estamos presenciando en esta cultura, es el regreso de esas influencias paganas, ¿verdad? Esos dioses falsos, Baal ¿cómo se llama?
Ashtoreth, que están regresando y están una vez más influyendo a la cultura de la manera que lo era en esos tiempos, ¿verdad? Pablo predicó el Evangelio fielmente, el Evangelio se expandió y todas las perversidades que estamos viendo ahora se practicaban en esos tiempos, ¿verdad? Porque servían a estos dioses. El transgenerismo, los hombres haciéndose mujeres y las mujeres haciéndose hombres, la perversidad sexual e inmoralidad, las religiones que practicaban la prostitución y era una forma de adorar. Todo eso existía en ese tiempo. Pero fue el Evangelio que echó fuera a estos dioses falsos y cambió la cultura, ¿verdad? Hubo un tiempo donde los grandes países como la Gran Bretaña evangelizaron al mundo, Estados Unidos, las instituciones que ahora son como Harvard y todas esas escuelas muy prestigiosas, comenzaron como seminarios donde entrenaban a ministros para que evangelizaran el mundo. Pero ¿qué pasó? Así como Israel le dio la espalda a Dios, Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios y están regresando estos dioses, ¿verdad? Baal, Ashtoreth, que también es conocida como la reina del cielo. Y estos principados le abren las puertas a la demás inmundicia y comienzan a influenciar la cultura, ¿verdad? Primero empieza en la manera que echan afuera a Dios. De todo lo que pueden echar afuera a Dios, lo echan afuera. Primero echaron fuera la oración de las escuelas. No sé si ustedes saben que en las escuelas de Estados Unidos, antes de los años 60, comenzaban con oración. Después echaron fuera la palabra de Dios. Ya no se permitía leer la Biblia en las escuelas, ¿verdad? Y precisamente las escuelas al principio en Estados Unidos fueron fundadas, las escuelas públicas, para enseñar la palabra de Dios a los niños, aparte de leer y las matemáticas y todo eso. No sé si sabían. Pero cuando la nación decidió darle las espaldas a Dios, entonces, como lo echaron fuera, algo tiene que llenar ese vacío, ¿no? Pues regresó Baal, regresó Ashtoreth, estos principados que uno sirve para poseer, ¿verdad? Empiezas a echar afuera a Dios. La otra, lo que llaman la encantadora, comienza a trastornar y cambiar las mentes de las personas y hasta comienza a cambiar la sexualidad. Por eso vemos tanta locura que está pasando ahora, ¿verdad? Feminizando a los hombres y masculinizando a las mujeres. Los hombres poniéndose maquillaje, transgéneros, y las mujeres buscando las virtudes masculinas. Todo eso es a causa de que echamos fuera a Dios y estamos permitiendo que regresen estos dioses falsos que fueron echados fuera por el Evangelio que predicó Pablo, ¿verdad? Tanto tiempo. Y ahora estamos en los tiempos donde a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Ponemos lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Y significa que estamos en una nación bajo el juicio de Dios. Entonces, la razón que menciono esto es porque quiero que sepan que Pablo predicó la palabra en este contexto, ¿verdad? Donde existía todo eso. Y ahora nosotros, aunque estamos viendo que la cultura está retrocediendo a estas sendas malvadas antiguas, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hablar del Señor. Tenemos que cumplir con predicar la palabra de Dios, ¿verdad? A pesar de que tarde que temprano va a venir persecución, ¿verdad? Ahora ya, después de que se le dio vuelta todo, después que ahora se acepta y se celebra todo eso, entonces está llegando el momento donde van a empezar a levantarse en contra de los que creen en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va en contra de todas esas prácticas. Aun sin embargo, Dios nos da la autoridad y nos dice que prediquemos la palabra de Dios. Dice Pablo que se le fue confiado y se sentía honrado de que Dios le había confiado que predicara el Evangelio aún cuando padecía, ¿verdad? Cuando pasaba hambres, pasaba desprecios, náufragos, azotes, y
una vez hasta lo apedrearon, lo mataron básicamente, pero Dios lo volvió a levantar. Y luego dice, verso 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo siempre mantuvo su integridad como apóstol de Dios. ¿Verdad que está diciendo aquí? Está diciendo aquí que yo tengo todo el derecho, como apóstol del Señor, de vivir del Evangelio. Podría haber venido y decir, hermanos, levanten una ofrenda o sosténganos porque somos ministros del Evangelio. Pero Pablo nunca hizo eso. Pablo trabajó con sus propias manos y ganaba dinero, y con eso lo que ganaba se sostenía a sí mismo y también bendecía a otros, ¿verdad? Porque Pablo mantuvo su integridad. Entonces, nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que servir a Dios, pero tenemos que mantener nuestra integridad delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? No andar viviendo vidas dobles, como muchos lo han hecho, ¿verdad? No decir que somos creyentes, que somos cristianos, lo que sea, y vivir una vida doble, y acá, aparte, estar viviendo nuestras vidas en pecado o en desagrado a la palabra de Dios. Debemos de vivir nuestras vidas en integridad delante del Señor, ¿verdad? Como Pablo lo hacía. No buscando aprovecharnos de nadie nunca, no buscando o ser avaros o buscar lucro o ganancia del Evangelio, sino de servirle a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? De servirle con los dones que Él nos haya dado, pero hacerlo con integridad de corazón. Y Pablo le dijo a los hermanos en Tesalónica, hermanos, yo nunca hice eso. Ustedes saben que tuvimos el comportamiento, el estándar más alto, ¿verdad? En servirles. No anduvimos predicándoles falsedades y tratando de aprovecharnos de ustedes, sino que servimos con integridad de corazón. Entonces, nosotros, aparte de decidir que vamos a ser discípulos del Señor, tenemos que decidir que le vamos a servir con un corazón puro, ¿verdad? Viviendo nuestras vidas correctamente delante de Dios y sirviendo a los hermanos con un corazón íntegro y puro, sin buscar nada para nosotros, sino solamente para agradar a Dios, ¿verdad? Dijo Pablo, nosotros no lo hicimos ni para agradar a los hombres, ni para agradarles a ustedes, ni para agradarnos a nosotros mismos, sino solamente para agradar a Dios. Entonces, ese es el punto cuando servimos a Dios. ¿A quién estamos agradando? ¿A quién buscamos agradar cuando hacemos lo que hacemos? ¿Verdad? Cuando predicamos, cuando estudiamos, cuando evangelizamos, cuando servimos a otros, cuando ayudamos a otros. ¿A quién estamos buscando agradar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Si estamos buscando, lo hacemos porque queremos agradar a los líderes de la iglesia, o queremos agradar a nuestros padres, o queremos agradar a nuestros familiares, o queremos agradar a lo que sea. ¿A quién estamos tratando de agradar? ¿A nosotros mismos? Entonces no estamos sirviendo a Dios con integridad, estamos sirviendo a Dios con interés. ¿Verdad? Tenemos que servir a Dios de integridad y de nuestro corazón, buscando simple y sencillamente agradar a Dios, ¿verdad? Cuando vivimos nuestras vidas para agradar a Dios, entonces lo vamos a servir con integridad, ¿verdad? Sin interés. El único interés sería de cumplir y complacer a nuestro Dios. Es muy importante. Es muy importante porque cuando servimos a Dios con interés, cuando no estamos sirviéndole de corazón por complacerlo, ahí es donde le abrimos la puerta al enemigo, donde le abrimos la puerta al diablo. Muchas personas o se han apartado del camino o viven vidas dobles, ¿verdad? Caen en algún tipo de pecado y son muy buenos para esconderlo, ¿verdad? Nadie sabe hasta un día que se descubre, porque dice la palabra de Dios que no hay nada que sea oculto
que no saldrá a la luz. ¿Verdad? Entonces, no importa qué tan buena sea la persona para esconder su pecado, el que sea, tarde que temprano, si no se vuelve a Dios, si no se arrepiente, un día sale a la luz lo que anda haciendo. Y eso daña mucho a los creyentes, a las ovejas, a la iglesia, ¿verdad? Especialmente cuando una persona es un líder y las personas los admiran, pero cuando se dan cuenta que pasan esas cosas, causa mucho daño. Por eso el enemigo constantemente está trabajando, buscando una entrada, ¿verdad? Buscando una entrada por donde meterse para poder causar estragos a la persona y estragos a la iglesia de Dios. Pero cuando nosotros decidimos en nuestros corazones que le vamos a servir a Dios con integridad y nuestro único motivo, nuestra motivación es de agradarlo a Él, entonces vamos a tener un vallado de protección, ¿verdad?, sobre nosotros, porque el enemigo no va a tener entrada. No quiere decir que no vamos a sufrir, ¿verdad? Pablo es un buen ejemplo, ¿verdad? Él servía a Dios con integridad a pesar de que sufría. Pero era su integridad la que lo protegía y le daba la autoridad para ministrar para Dios, ¿verdad? Porque lo hacía con integridad, lo hacía con un corazón donde decía, ¿sabes qué? Pues ¿por qué estoy haciendo esto? Pues lo estoy haciendo para servir a Dios, ¿verdad? ¿Por qué doy dinero a los necesitados? Para complacer a Dios. ¿Por qué sirvo en la iglesia? Para complacer a Dios. ¿Por qué predico la palabra? Pues para complacer a Dios. ¿Por qué administro? Tengo un administrador para complacer a Dios, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo? Pues vivo para complacer a Dios. Si lo haces por cualquier otro motivo, entonces no estás haciéndolo con integridad, y ahí es donde el diablo se mete y causa mucho daño y muchos estragos. Entonces, suframos o no suframos, sirvamos a Dios con un corazón íntegro, y nuestra única razón, nuestra única motivación es de agradar a Dios, ¿verdad? Haciendo tesoros en el cielo y sabiendo que algún día Dios nos va a recompensar. A lo mejor aquí en esta tierra no pasa eso, pero en la eternidad vamos a tener nuestra recompensa, ¿verdad? Y servir a Dios es un llamamiento muy alto, y no hay llamamientos mejores que otros. Muchas veces hay llamamientos de personas que sean intercesores, son personas de oración y nadie sabe, ¿verdad? Pero son personas que se meten, como dice la palabra de Dios, a su cuarto, cierran la puerta y se ponen a orar. Y hay personas que son llamadas a ser predicadores o cantantes, lo que sea, y tienen un ministerio muy visible, ¿verdad? Muchas veces hasta ministran a miles de personas. Pues saben ustedes que eso no quiere decir que ese llamamiento es más que el intercesor. No, la Biblia habla de las diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Dice, no todos pueden ser el cuello, no todos pueden ser el brazo, no todos pueden ser una pierna. Algunas personas son un dedo del pie, otras personas son el dedo chico de la mano, lo que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea el llamamiento, nunca es más que otro. Dios va a recompensar a las personas conforme fueron fieles a su llamamiento. ¿Qué es lo que Dios los llamó a hacer? ¿Qué te llamó a hacer el Señor? ¿Lo estás haciendo? Si lo estás haciendo y lo estás haciendo con integridad, con el propósito de agradar y servir a Dios, Dios te va a recompensar. Tal vez algún día nos vamos a sorprender que personas que tal vez tuvieron grandes ministerios no van a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban viviendo vidas dobles, ¿verdad? Su motivación no era agradar a Dios, era otra razón. Pero a Dios nadie lo burla. A lo mejor las personas que admiramos mucho, a lo mejor ni siquiera van a llegar al cielo, porque burlaron a todo el mundo
pero a Dios no lo pueden murmurar. Entonces, tengamos un ministerio de grande, ¿cómo se dice?, visibilidad, o tengamos un ministerio donde no sea tan visible, hagámoslo con integridad de corazón, con el único deseo de agradar a nuestro Dios. Amén. A todos se nos fue dado a diferentes medidas de fe, dice la palabra de Dios. Pues, a la medida que se nos fue dada, cumplamos con la palabra de Dios, pero sirvámosle al Señor con integridad de corazón. Que nuestra única motivación sea de agradarlo a Él. Verso 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, para que habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces está el amor de Dios, ¿verdad? Servimos a Dios, tenemos que amar a Dios y amar a las personas, ¿verdad? Encontrar a la persona en el lugar en que esté, ¿verdad? No condenando a nadie, pero buscar ministrar a la persona en el lugar donde se encuentra, ¿verdad?, en su sufrimiento, y buscar ministrarlos, enseñarles, edificarlos, y si necesitan corrección, pues corregirlos en amor, pero que siempre sea lo que nos impulsa a servir al Señor es amor hacia Dios y amor hacia las personas, ¿verdad? Jesús dice que la ley y los profetas se suman en esos dos mandamientos. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es como este, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, buscamos servir, nos preparamos, oramos, estudiamos la palabra de Dios y buscamos servir a los hermanos de alguna manera o de otra. Pero la motivación siempre siendo el amor de Dios y servir con un corazón íntegro, simplemente deseando agradar a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Esto es lo que es agradable al Señor. Esto es lo que a Él le complace, ¿verdad? Que le sirvamos con integridad, que no andemos buscando fama, no andemos buscando dinero, no andemos buscando reconocimiento, no andemos buscando que se nos den de palmaditas en la espalda, pero sí buscar el favor de Dios. Es Dios el que al final nos va a recompensar. Por eso Pablo decía, pues no hicimos nada de eso por agradarlos a ustedes, ni agradar a otros de afuera, ni agradarnos a nosotros, sino que lo hacemos para agradar a Dios. Entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando nuestro enfoque es agradarle a Él, entonces vamos a ser eficaces en nuestro servicio a Dios y nuestro servicio a los hermanos, ¿verdad? Porque vamos a tener el apoyo de Dios. Dios nos va a apoyar porque Él contesta las oraciones y contesta los actos que son de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Sirvamos a Dios con integridad. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y caminemos en el amor de Dios hacia Él y hacia nuestros hermanos. Y haciendo esto, el Señor nos va a proteger y nos va a ayudar a perseverar, ¿verdad? A perseverar cuando pasan las pruebas, cuando somos perseguidos a causa de nuestra fe. Nuestra integridad y nuestro amor nos va a proteger, nos va a cuidar, que no nos salgamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos firmes caminando por el camino estrecho. Verso 9 dice:
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, cuando caminamos en integridad, cuando caminamos en santidad y somos irreprensibles, tenemos autoridad moral, como dice aquí. Dice que nos exhortaban y consolaban a cada uno. ¿Por qué? Porque los hermanos se daban cuenta de las vidas que vivían. Es muy importante nuestro testimonio. Es muy importante cómo vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Porque si unas personas se fijan en nosotros y se dan cuenta que andamos saliendo a los bailes, a los conciertos mundanos, nos andamos emborrachando, andamos en pornografía, andamos en inmoralidad sexual, van a decir, ¿por qué voy a hacer? ¿Quién es para decirme a mí que no haga esto si anda haciendo lo mismo? Entonces Pablo digo, ustedes hermanos saben cómo vivimos entre ustedes, irreprensiblemente, en santidad. Y por eso los exhortábamos y los animábamos, ¿verdad? Basado en el testimonio que dan. Por eso, una vez más, debemos vivir nuestras vidas en integridad delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que guardar nuestro testimonio. Si no, no vamos a tener autoridad moral. Yo me recuerdo un hombre, pastor, que también vivía en inmoralidad. Y una vez él quiso corregir a un joven y le dijo, ¿por qué me estás diciendo eso si tú haces lo mismo? ¿Verdad? El pastor no tenía defensa, no podía negar lo que dijo el joven porque no estaba manteniendo su testimonio y no estaba viviendo su vida en integridad como Dios nos ordena. Ahí es donde el diablo hace tanto mal, ¿verdad? Hace tanto daño a las ovejas, porque las ovejas se rebelan y muchas de ellas hasta se apartan del Señor y el enemigo tiene gran victoria sobre nosotros. Entonces es tan importante que vivamos nuestras vidas en integridad, tengamos un ministerio grande o un ministerio pequeño, no importa. Tenemos que caminar en la integridad delante de Dios, ¿verdad? Nos protege, pero también es un buen testimonio y nos da gran autoridad moral para que podamos ministrar a los hermanos, a las personas, podamos exhortarlas, podamos corregirlas, podamos alentarlas, ¿verdad? Y cuando tenemos ese testimonio, un testimonio intachable, entonces la gente nos va a hacer caso. Oh, sí, mira, el hermano me aconsejó esto, me aconsejó lo otro, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no estamos viendo nuestras vidas en integridad, y la gente se da cuenta, va a decir, bueno, ¿usted qué me está diciendo a mí? ¿Con qué autoridad me dice a mí que yo haga o no haga esto si usted está haciendo lo mismo? ¿Se fijan? Y por eso Pablo les dijo, hermanos, ustedes saben. Ustedes se fijaron, no les fuimos ni cara económica, ni tampoco andábamos maltratándolos, ni tampoco andábamos viviendo erróneamente, pero ustedes saben muy bien el testimonio que dimos delante de ustedes. Eso es muy poderoso. Eso es muy eficaz, ¿verdad? Un buen testimonio, caminar en integridad delante de Dios y delante de los hombres. Muy importante. Muy importante guardar nuestro testimonio. Verso 3 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, predicamos la palabra de Dios, no estamos predicando nuestra propia autoridad. Cuando predicamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que comprender eso. Por eso tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, memorizarla, conocerla, ¿verdad? Para que podamos enseñar, no bajo nuestra propia autoridad ni nuestras propias palabras, sino conforme a la palabra de Dios. Y los hermanos escucharon a Pablo y recibieron la palabra de Dios en sus corazones, la cual es poderosa para edificarnos. Pero todo comienza, hermanos, como ministros de Dios, como siervos de Dios, que caminemos en integridad y en buen testimonio delante de Dios. Dios nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Y no estoy hablando de perfección. Todos cometemos errores, pero estoy hablando de una persona que se esfuerza para vivir una vida íntegra delante de Dios. Es lo que estoy hablando. Y cuando nosotros buscamos caminar en integridad delante de Dios, Él nos da las fuerzas para que lo hagamos, ¿verdad? Él nos da las fuerzas para que seamos íntegros, para que seamos bondadosos, amorosos hacia otros, y los ayudemos para que todos caminemos juntos en el camino del Señor. No podemos caminar solos, no podemos caminar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas que el Señor nos da. Pero tenemos que buscar caminar en integridad, en santidad, delante de Dios y delante de los hombres. Nuestra motivación debe de ser únicamente agradar a Dios. Y saber que cuando predicamos la palabra, no la estamos predicando bajo la autoridad de nadie ni de este mundo, estamos predicándola bajo la autoridad de Dios mismo, ¿verdad? Él fue el que dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces la autoridad de predicar la palabra de Dios no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Verso 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. En otras palabras, los hermanos también habían sufrido, los hermanos en Tesalónica. Así como Pablo y los hermanos en Judea habían sufrido a causa del Evangelio. Pero cuando caminamos en integridad delante de Dios, Dios nos da las fuerzas para que podamos perseverar, ¿verdad? Hay sufrimiento, pero debemos alegrarnos y gozarnos que estamos participando de los sufrimientos de Jesús, ¿verdad? Él padeció, dice, si nosotros padecemos con Él y morimos en Él, dice, también compartiremos en su resurrección, también nos levantaremos con Él. Y tenemos que comprender que Dios nunca nos va a dejar, y nunca nos va a abandonar, pero que Él nos va a ayudar a que podamos perseverar, especialmente en los tiempos de sufrimiento, de padecimiento. Pero gocémonos en el Señor, porque hemos sido hallados dignos de sufrir por causa de su nombre. Amén. Y también saber que es Él el que se está encargando para que podamos perseverar y no desfallecer. No desfallecer. Entonces, debemos de caminar en integridad delante del Señor. Finalmente el verso 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El sistema mundanal quiere que no prediquemos.
pero tenemos que seguir haciéndolo basado en la autoridad de la palabra de Dios. Estamos viéndolo en todo el mundo. Hay lugares que están prohibiendo aún orar en silencio delante de los lugares del aborto. Imagínense eso. Algunos les están prohibiendo hablar en contra de cualquier cosa que sea homosexualismo. En Canadá lo tienen como crimen. Pero tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, no bajo la autoridad de los hombres, sino bajo la autoridad que Dios nos da. Tenemos que serlo. Jesús dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles. Entonces, por eso tenemos que fiarnos del Señor, hermanos. Esto es muy real, esto no son mentiras. El servir al Señor es muy real y necesitamos decidir que vamos a ser fieles y vamos a caminar en integridad delante del Señor. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a que nuestro carácter sea firme, ¿verdad? Que sea firme en toda circunstancia, que no neguemos al Señor en sus palabras, pero que le seamos fieles a Dios y que caminemos en integridad, con el único propósito de agradar a Dios, al que nos llamó, al que nos salvó, el que derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. A Él es al que debemos buscar servir. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos, te honramos y te exaltamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Señor, ahora. Ayuda a nuestro carácter a estar firme en ti, Señor, y ayúdanos a caminar en integridad siempre delante de ti. Que siempre, Señor, seamos buenos testigos de ti y de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Yo les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.